Buenas tardes, profesora. El día de hoy le voy a hacer un análisis de la sentencia SC 648 del 2020. Es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Civil. Pues para empezar, aquí el magistrado ponente es Ariel Salazar Ramírez. Esta sentencia se dio en Bogotá el 2 de marzo del 2020. Pues aquí principalmente la Corte procede a dictar sentencia anticipada de forma escrita y por fuera de audiencia, en la cual se decide sobre la solicitud del exequatur promovida por Jacqueline Delgado Ramírez respecto de la sentencia del 28 de agosto del 2012 por el Juzgado de Familia Desamparados de Costa Rica. Pues para empezar, pues también quiero hacer un breve introducción de la palabra exequatur. Pues según el Código General del Proceso, pues de nuestra legislación, lógicamente, encontramos que la figura del exequatur aparece en el artículo 605 en los siguientes términos. Pues las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter pronunciadas por autoridades extranjeras en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país y en su efecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia y el exequatur de laudos arbitrales proferidos en el extranjero serán sometidos a las normas que regulan la materia. Bueno, pues prosiguiendo, pues ya encontramos los antecedentes de esta sentencia, en las cuales principalmente encontramos la pretensión, que aquí la demandante solicita que se homologue el fallo de la sentencia anterior, la cual mediante la cual se decretó el divorcio de matrimonio que contrajo con el señor Walter Alberto Rojas Godínez, el cual es un ciudadano costarricense. Los hechos encontramos que el 12 de noviembre del 2005, la señora Jacqueline Delgado y el señor Walter Rojas Godínez, como lo mencioné anteriormente, de Costa Rica, contrajeron nupcias en una notaría tercera del circuito de Bogotá, del Círculo de Bogotá. Como segundo, pues la pareja se radicó en su lugar de residencia y domicilio en Costa Rica. Como tercero, pues encontramos que durante su vínculo no tuvieron ningún hijo. Y para el año 2012, pues ambos cónyuges presentaron la demanda para que se decretara el divorcio por mutuo acuerdo ante el Juzgado de Familia de Desamparos del citado país. Pues ya realizado el trámite correspondiente, el juzgado de la sentencia del 28 de agosto del 2012 accedió a las pretensiones, lo cual se hace que se decrete el divorcio y en consecuencia pues dispuesto a la disolución del matrimonio luego de verificar que ambas partes deseaban la forma consentida de terminar con su vínculo. Prosiguiendo con el trámite del exequatur, pues aquí en auto del 27 de enero del 2012 pues se admitió la demanda y corrió traslado al agente del Ministerio Público. Pues segundo la Procuradora Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y de la Familia, luego de discurrir sobre las normas relativas a la homologación, manifestó que encontraba que los requisitos se cumplían por cuanto de la providencia no trataba de los derechos reales, se encontraba debidamente ejecutoria y no mostraba contrariedad al orden público. Pues ante la inexistencia de la contradicción pues, y de la solicitud de los medios de convicción que ameritan su práctica, se dispuso que el decreto de los medios de prueba limitados a los documentales, por lo cual se consideró innecesario fijar una audiencia. Prosiguiendo con las consideraciones, primero encontramos que de conformidad con el artículo 278 del Código General del Proceso, en cualquier estado del proceso, pues el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcialmente, cuando, entre otras causas, no hubiere pruebas por practicarse. Pues este precepto que es aplicable a los trámites del exequatur, por lo que si en curso de la actuación de este se encuentra que no existen pruebas que practicar, deberá entonces proferirse la correspondiente sentencia sin que sea necesario practicar, sin que sea necesario agotar el procedimiento establecido en el numeral 4 del artículo 607 del Código General del Proceso. Pues entonces aquí se describe que vencido el traslado se decretarán las pruebas y se fijará una audiencia para practicarlas, oír los alegatos por las partes y finalmente dictar la sentencia. Pues ya como segundo encontramos que en virtud del postulado pues, de exclusividad de la jurisdicción, pues los jueces de cada estado son los únicos que en principio pueden proferir las sentencias judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países.
pues de no ser ello, pues se violaría la soberanía nacional. Pues de ahí ninguna providencia dictada por jueces extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos de que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia. Pues esta excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y de reciprocidad, en atención a los cuales es posible que las sentencias dictadas en otras naciones se le otorgue la validez en las nuestras, siempre y cuando a aquellas se les reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del Poder Judicial colombiano. Pues la reciprocidad colombiana se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre nuestro país y la nación donde se profirió el fallo, de modo que en su territorio se le otorgue el valor a las decisiones pronunciadas por la jurisdicción colombiana. Pues a falta de estos convenios, pues debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, y esto lo podemos observar en el artículo 605 del Código General del Proceso. Sobre el particular, pues la Sala ha sostenido que en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tengan celebradas Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretenda ejecutar en el país. Y en segundo lugar encontramos que pues a falta del derecho convencional, pues se acogen a las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida esa ley proferidas en Colombia. Pues además del anterior requisito para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país, se requiere que cumpla con los respectivos presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el capítulo 1 del libro quinto del título 1 del Código General del Proceso. Pues siendo así, pues el trámite del exequatur deberá ceñirse al artículo 607 y a la providencia que se pretenda se reconozca, y deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 606 del mismo ordenamiento. También encontramos que pues en el asunto que se analiza en el Ministerio de Relaciones Exteriores se informó que, y cito textualmente: una vez revisado el archivo de la coordinación del Grupo Interior de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este ministerio, se estableció que en el mismo no reposa información sobre tratados bilaterales o multilaterales respecto al reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales en que la República de Colombia y la República de Costa Rica sean estados parte. Pues, ¿esto qué quiere decir? Pues esto nos dice que, pues, es decir, que la homologación que se dio aquí de las sentencias entre Colombia y Costa Rica, no existe evidencia de la reciprocidad diplomática. Pues no obstante las pruebas recaudadas en el expediente, se depende la del orden legislativo. Pues así que dentro del trámite se pudo constatar que la normatividad que regula el reconocimiento de las sentencias extranjeras en el territorio de Costa Rica, en la que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 705 del Código Procesal Civil, la ley 7130 del 16 de agosto de 1989 de ese país. Pues para que las sentencias surtan efectos en el país deberán reunir los siguientes requisitos. Como primero encontramos que deben estar debidamente autenticados. Como segundo, pues que el demandado hubiera sido emplazado, representado o declarado rebelde con arreglo a la ley del país de origen, y que hubiese sido notificado legalmente de la sentencia. Como tercero, pues encontramos que la pretensión invocada no sea de competencia exclusiva de los tribunales costarricenses. Como cuarto, pues que no exista en Costa Rica un proceso en trámite ni una sentencia ejecutoriada por el tribunal costarricense que produzca una cosa juzgada. Como quinto, pues que sean ejecutorias del país de origen, y finalmente que no sean contrarias al orden público. Pues por lo cual se considera que son ejecutables en Colombia las sentencias pronunciadas por los jueces del estado antes mencionado en virtud de la aludida reciprocidad. Pues como cuarto encontramos que la procedencia de la homologación no basta con demostrarse la reciprocidad legislativa, sino que también se debe corroborar que la decisión para el exequatur no contravenga al orden público. Pues aquí la Corte hace un énfasis en los trámites del exequatur, en donde nos dice que no existe un inconveniente para un país en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de instituciones. Sin embargo, que cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica se basan en principios que no solo son diferentes, sino que son contrarios a las instituciones fundamentales del país,
en que aquellas pretendan aplicarse, los jueces del Estado pueden excepcionalmente negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esta comunidad de principios. Pues el significado del enunciado concepto en asuntos de esta índole se evidencia en la noción del orden público y se evidencia en asuntos de esta índole como el mecanismo de defensa de las instituciones patrias, impidiendo la grave perturbación que significaría la aplicación de una decisión de un juez o de un tribunal extranjero que socava la organización social colombiana. Pues de ahí en la materia en la que se debe estar plenamente clarificado de que la sentencia cuyo exequatur se reclama no contraria el orden público nacional ni hiere en forma grave aquellas normas que el ordenamiento que son intangibles. Finalmente, pues en que lo respecta al requisito dispuesto en el numeral 3 del artículo 606 del Código General, pues impone destacarse que el plenario se allegó a copia debidamente legalizada y ejecutoriada de la aludida providencia. Como sexto encontramos que pues así las cosas de lo que se consigna, se colige que la sentencia de la cual la parte actuara pretende que surtan efectos en el país alcanzó la ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, pues no compromete al orden público, pues las decisiones contenidas en dicho proveído no son contrarias a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jurídico del divorcio. Pues adicionalmente a lo anterior, pues constata esta instancia que el objeto del referido pronunciamiento no está en competencia exclusiva de los jueces colombianos y no habrá prueba de que en el territorio nacional exista un proceso en curso. Como última parte de las consideraciones, pues encontramos que con fundamento en las presentes motivaciones, procede el reconocimiento de los efectos jurídicos a la determinación jurisdiccional sometida al presente trámite. Pues ya finalmente con la decisión, pues aquí la Corte Suprema de Justicia, pues en su sala de casación civil, pues nos dan el siguiente resuelve. Primero, pues nos conceden que el exequatur de la sentencia dictada del 28 de agosto del 2012 por el Juzgado de Familia de Desamparados en Costa Rica, que decretó el divorcio del matrimonio del 2012, del 2005, que contrajeron la señora Jacqueline Delgado Ramírez y el señor Walter Alberto Rojas Güenes, escrito en la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá. Y como segundo, pues encontramos que para los efectos previos en los artículos 6, 10, 11, 22 y 72 del decreto 1260 de la ley 1970 y de conformidad con los artículos primero y segundo del decreto 2158 de 1970, pues se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida y en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre Adriana María Jacqueline Delgado Ramírez y el señor Walter Alberto Rojas Güenes, y pues en el nacimiento de aquello. Pues no se encontró ningún salvamento de voto, no hay ningún salvamento de voto en la sentencia, tampoco se plantea una problema alguna, y eso sería todo. Muchísimas gracias.